asiento, por favor. Y preparen su Biblia, hermanos, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. ¿Sí? San Mateo, capítulo 24. El título de este mensaje le he puesto: Estad preparados. Estad preparados, porque Cristo viene a buscar su iglesia. Tenemos que estar preparados. Aleluya. Así que hoy más que nunca antes suenan tambores, suenan voces, suenan alarmas, suenan señales por todos los lados, haciéndonos la advertencia de que Cristo ya viene a buscar su iglesia, hermanos. Es normal que los que no son cristianos sean sorprendidos y que no estén preparados. Cuando Cristo venga, los que no son cristianos no estarán preparados y ellos se llevarán una desagradable sorpresa. Pero lo que no es normal es que los que sí somos cristianos seamos sorprendidos con la venida del Señor y muchos se queden. Eso es lo que no es normal. Que los cristianos que conocen de Dios, que conocen de la palabra de Dios, que conocen de las promesas del Señor, se queden cuando suene la trompeta. Todos los cristianos han escuchado centenares de sermones acerca de la venida del Señor. Y la Biblia está llena de advertencias sobre la venida del Señor y de las señales que acontecerán antes de su venida, porque acontecerán muchas señales anunciándonos que Cristo viene pronto. Así que hoy le vamos a echar una mirada al Evangelio según San Mateo en el capítulo 24. Por supuesto que la Biblia habla en muchos otros pasajes de la Escritura acerca de la venida de Jesucristo, pero hoy vamos a considerar solamente lo que dice Mateo capítulo 24, que es un capítulo profético y fue dicho por el mismísimo Señor Jesucristo. Entonces vamos al capítulo 24, versículos 1 y 2, dice: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea que los discípulos: Señor, mira qué templo más bonito. El templo de Salomón era el orgullo del pueblo de Israel. El templo de Salomón era una de las 7 maravillas del mundo, como la foto que ustedes han visto ahí. Espléndido, maravilloso, hermoso. Jesús advierte a los discípulos que ellos todos están contentos, vanagloriándose en la belleza de aquel templo. El Señor le dice: pues miren, ustedes ven todo eso, lo hermoso que es y todo lo contentos que están ustedes de ser ciudadanos de Israel y de enorgullecerse de este templo. Pues les voy a decir que no quedará piedra sobre piedra, todo eso va a ser derrumbado. Y en el año 70 de la era cristiana, el hermoso templo de Salomón fue destruido por las tropas romanas al mando, donde estaba al mando el general Tito. Y no quedó piedra sobre piedra, como había profetizado el Señor Jesucristo con exactitud. Se cumplió esa profecía en el año 70 después de Cristo. Es verdad que Cristo no dijo el año en que iba a ser derrumbado, pero sí dijo que sería derrumbado y efectivamente se derrumbó. Es decir, el general Tito lo derrumbó con el ejército romano y no quedó piedra sobre piedra. Lo único que queda ahora mismo de restos de lo que fuera el templo de Salomón es el muro de las lamentaciones. Así que desde el año 70 después de Cristo, desde el año 70 de la era cristiana, el pueblo de Israel fue dispersado por las diferentes naciones de la tierra, y desde el año 70 hasta el año 1948, que volvió otra vez a constituirse como nación el pueblo de Israel, o sea que una de las naciones más jóvenes de la tierra es el pueblo de Israel. Es una de las más antiguas, pero también es una de las más nuevas, porque, como digo, desde el año 70 hasta el año 1948, aproximadamente 19 siglos, el pueblo de Israel fue sacado de su tierra y fueron desperdigados por todos los países de la tierra. Unos fueron para Alemania, otros fueron para España, otros fueron para Rusia, otros fueron para Argentina y fueron dispersados por todos los pueblos de la tierra.
pero a pesar de que fueron dispersados, todos los judíos, y el templo fue arrasado y no quedó piedra sobre piedra, estuvieron dispersados por 1900 años aproximadamente, y en todos esos 19 siglos el pueblo de Israel no perdió su identidad, no desapareció como pueblo. Ellos siguieron manteniendo sus costumbres, sus tradiciones, el respeto a Dios y a su palabra y a la ley de Dios, y conservaron su idioma, conservaron todo, a pesar de que fueron dispersados y desaparecieron como pueblo geográficamente en un lugar estratégico de la tierra. Pues ellos conservaron su idioma, conservaron sus tradiciones, conservaron sus costumbres, y como dije, en el año 1948 en el año 1948 ya se constituyeron como nación, porque unos años antes comenzaron a regresar de todos los países de la tierra, regresando a Israel, regresando, y en el 1948 dicen, pues ya estamos aquí y ahora somos una nación, se constituyen en una nación y comienzan a crecer como nación, y son una de las naciones más poderosas de la tierra, que tienen un ejército impresionante, aunque geográficamente son, digamos, pequeños, es decir, el territorio que ellos ocupan es bastante pequeño, pero tienen mucho dinero y tienen mucho poder militar, y ahí están. Entonces, los discípulos de Jesucristo, hablando con Él y mostrándole al Señor la hermosura del templo, cuando Él les dice, pues miren, no va a quedar ahí piedra sobre piedra de eso que ustedes están viendo. En el versículo 3 dice, y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Eso que tú dices, que este templo va a ser destruido, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es decir, ¿cuándo tú dices que eso va a ser destruido? Que ese templo va a ser arrasado y que no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Y qué señal habrá de tu venida, del fin del siglo? Tú estás diciendo que vas a volver a buscar la iglesia. Me voy, pero volveré a buscarles. ¿Cuándo será eso? Aquí podemos ver que los discípulos quieren saber más acerca del fin de los tiempos. Obviamente, ¿para qué quieren saber más? Pues para estar preparados, ¿no es cierto? No es que queremos saber por saber y para presumir de que sabemos mucho. No. Queremos saber cuándo es que viene el Señor y cómo van a ser las cosas y cómo va a ser su venida. Pero lo queremos saber para estar preparados, para que no nos coja desprevenidos, para que no nos coja por sorpresa. Veamos el versículo 4 y 5. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Entonces, fíjense que lo primero que hace el Señor a sus discípulos cuando ellos les preguntan que cuándo va a ser su venida y que cómo va a ser y que cuáles van a ser las señales que acontecerán antes de su venida, lo primero que el Señor les dice, tengan mucho cuidado, miren que nadie les engañe. Porque se van a levantar muchos mentirosos proclamando mentiras y diciendo cosas que no son. Y esta advertencia, hermanos, de que tengan cuidado con las mentiras y con los falsos profetas, es una de las advertencias más solemnes que se repiten con más frecuencia por prácticamente todos los libros de la Biblia. Así que lo primero que les dice Jesús es una fuerte advertencia acerca de los engañadores que irán apareciendo con más intensidad a medida que se acerca el regreso del Señor. O sea que a medida que se acerca el regreso del Señor se multiplican los falsos profetas. Y esta, como dije, es una de las señales más fuertes de que Cristo viene pronto a buscar su iglesia, porque ya vemos el aumento impresionante de falsos profetas por todo lugar. Hoy como nunca antes hay tantos falsos profetas con doctrinas rarísimas pululando por ahí, pululando por internet, por la televisión, por la radio, levantando sectas falsas de todo tipo.
que si fuere posible, como dijo el Señor Jesucristo, engañarán aún a los escogidos de Dios. Así que tenga muchísimo cuidado, hermano, con los mentirosos. Abra bien los ojos, tenga temor de Dios, ore mucho, viva en santidad y esté vigilando con 4 ojos su vida, su testimonio, sus pensamientos y los sentimientos de su corazón, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso. Nuestro corazón nos puede engañar, nuestros sentimientos nos pueden engañar. Los falsos profetas que hay por ahí nos pueden engañar, el diablo nos puede engañar y hay tantas ideas y tantos conceptos que están entrando en la mente de la gente que si reciben cualquier engaño, cualquier tontería, van a sufrir las consecuencias. Por eso digo que una de las advertencias que más se repite en la Biblia y que el Señor Jesucristo la enfatiza una y otra y cientos de veces es cuidado con la falsa doctrina, cuidado con los falsos profetas. Porque como dije, a medida que se acerca la venida del Señor Jesucristo, una de las señales más fuertes es que se multiplicarán. Si antes había 5, 6, 7, pues ahora que ya estamos cerca de la venida del Señor, pues a lo mejor hay cientos y cientos de profetas por todos los lados. Así que esa es una de las señales más fuertes, que tengamos cuidado al ver que se han aumentado y que se han multiplicado grandemente los falsos profetas, que tengamos cuidado para que no nos engañen a nosotros. El versículo 6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, nosotros estamos oyendo guerras y rumores de guerras. Si ustedes entran en internet y ponen la Tercera Guerra Mundial, por ejemplo, por poner alguna cosa, pues van a aparecer un montón de videos que les hablan de una inminente Tercera Guerra Mundial. Y ustedes ven esos vídeos y dicen: oye, pues sí, pues llevan razón muchos de estos vídeos, porque ves todas las naciones de la tierra preparándose con ejércitos sofisticados, bombas, misiles, tanques, aviones de combate, y todos son armas secretas, armas nucleares, armas biológicas. Y dice uno: pero bueno, si eso no es necesario, ¿para qué? ¿Para qué tanto? Claro, están preparando ya para la Tercera Guerra Mundial, porque ninguno se quiere quedar atrás, todos quieren salir vencedores en la Tercera Guerra Mundial y van a acabar con el mundo entero. El verso 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y esto también lo estamos viendo: hambres, terremotos, pestes. Échele usted un vistazo a las noticias internacionales y verá que se queda asombrado, porque son espantosas. La frecuencia en la que suceden los terremotos ha aumentado muchísimo. Antes había un terremoto muy de cuando en cuando, pero ahora es que no pasa un par de meses sin que haya un terremoto. Uno en Italia, otro en Ecuador, otro por aquí, otro por allá. Terremotos, terremotos. Eso quiere decir que ya la tierra es como cuando usted pone un caldero de agua encima del fuego, ¿verdad? Y enciende el fuego. Pues al principio el agua está quieta, pero ya después, cuando se va acercando a la temperatura de ebullición, el agua ya empieza a echar borbotones y a hervir, ¿verdad? Pues esas son las señales. Es decir, ya la tierra está ya hirviendo, porque ya lo vemos claramente. Entonces el versículo 8 sigue diciendo: y todo esto será principio de dolores, principio de dolores. Y podemos decir, hermanos, que ya llevamos un siglo largo con principio de dolores. Todo lo que ha sido el siglo pasado, el siglo XX, ya es un siglo donde han habido guerras, terremotos, y en el siglo pasado se produjo la primera y la segunda guerras mundiales que mataron millones y millones de personas. O sea que los principios de dolores, ya llevamos un siglo con principios de dolores, o más de un siglo. Así que el parto ya viene pronto, el parto ya viene pronto. Verso 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.
y esto también ya se ha cumplido. Los cristianos han sido matados, aborrecidos en Corea del Norte, en Siria, en Nigeria, en Irak y en tantos países. Los cristianos son perseguidos, son matados, son torturados, les asesinan como si fueran animales. Esto también se ha cumplido, profecías que se han cumplido todas al pie de la letra. El verso 10 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y esto también ha sucedido. Cristianos, unos se aborrecen a los otros y los calumnian y los desprecian de una manera impresionante. Verso 11 sigue diciendo: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y vemos hoy en día, lamentablemente, cuánta pena nos da ver gente engañada con falsas doctrinas que han recibido de los falsos profetas. Es triste. Los falsos profetas hoy como nunca pululan por todos los lugares. El verso 12 y 13 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La maldad, la violencia, el robo, el secuestro, la pederastia, la promiscuidad sexual, el materialismo, el hedonismo, el ateísmo, la brujería y tantos otros pecados han crecido de manera alarmante. La homosexualidad, el lesbianismo, es impresionante. La violencia de género, cómo todas estas maldades, el secuestro, están creciendo. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Verso 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y esta profecía de que será predicado el evangelio a todas las naciones del mundo también se ha cumplido. El evangelio ha llegado a todo el mundo a través de las iglesias, a través de los misioneros, de la radio, de internet, de la televisión. El evangelio ha llegado a todo el mundo. Podemos decir que ya todo está cumplido. Luego tenemos en ese mismo capítulo del versículo 15, vamos a leer del versículo 15 al 31. Nosotros creemos, hermanos, que lo que la Biblia relata en el versículo 15 hasta el 31, nosotros creemos que el rapto de la iglesia se producirá antes de lo que nos relata el versículo 15 al 31 que a continuación vamos a leer. Creemos que el rapto de la iglesia se produce antes. Dice la Biblia, como estudiamos el otro día en el estudio bíblico, dice que Dios no nos ha puesto para ira en la tierra, sino para alcanzar salvación. Así que nosotros, la iglesia que vive en santidad, cuando suene la trompeta en los aires, que Cristo viene a buscar su iglesia, la iglesia será arrebatada. No estaremos aquí para lo que es la gran tribulación, para la ira del diablo y para la ira de todos los habitantes de la tierra. Y nosotros nos basamos en que el rapto será antes de la gran tribulación, aunque hay teólogos y gente que dicen, no va a ser antes, va a ser después de la gran tribulación. Otros dicen, no va a ser ni antes ni después, va a ser a mitad de la gran tribulación. Nosotros somos de los que creemos que el rapto será antes de la gran tribulación, porque nosotros vemos que Dios es un Dios justo, y un Dios justo no hace nada injusto. Nosotros vemos que cuando Dios decidió destruir la tierra con un diluvio universal, primero Dios le dice a Noé, a ti he visto justo entre todos los habitantes de la tierra, prepárate un barco grande, el arca, prepárate el arca en el que tú y tu familia, tu mujer y tus hijos y las esposas de tus hijos puedan ser salvados. Prepara ese arca y ahí vas a meter un cazar de todos los animales que hay sobre la tierra, porque voy a abrir las cataratas del cielo y va a venir un diluvio y todos van a morir ahogados. El juicio del diluvio universal. Y Noé estuvo predicando y al mismo tiempo construyendo el arca en el que su casa se salvase, y la gente no le creía.
Pero ¿qué hizo Dios? Cuando ya Noé había terminado el arca, dice la palabra que Noé y su familia se metieron dentro del arca y Dios mismo cerró la puerta del arca. Y cuando se cerró la puerta del arca, vino el diluvio y todos los impíos murieron. Entonces vemos cómo Dios procede de manera justa. Primero pone a salvo a los justos, en este caso a Noé y su familia los pone a salvo dentro del arca y luego manda el diluvio para que mueran todos los demás. En el caso de Sodoma y Gomorra, ¿cómo fue que hizo Dios? Cuando Dios determinó destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra por la homosexualidad y por la inmoralidad sexual que había allí, la violencia y el pecado. Cuando Dios decide destruir Sodoma y Gomorra, ¿qué hace primero? Manda unos ángeles para que saquen a los justos que había en esa ciudad. ¿Quién eran los justos que habían en esa ciudad? Era Lot y su familia, sus hijas y su esposa, y ambos salieron fuera de Sodoma y Gomorra porque los ángeles, léanse esa historia en el libro de Génesis, los ángeles los apresuraron, venga, sal pronto porque va a venir fuego del cielo. Y Lot junto con su mujer y sus hijas salen de la ciudad de la destrucción. Y luego viene el juicio sobre Sodoma y Gomorra y todos los habitantes de esas ciudades quedaron achicharrados, que fueron consumidos con fuego. Entonces vemos que Dios nunca es injusto, Dios es justo y primero saca a los suyos del lugar de la destrucción y luego manda el juicio. Entonces, por estas razones nosotros creemos que Dios va a proceder de manera justa y antes de que se manifieste la gran tribulación y el anticristo y todos sus demonios aquí en la tierra, antes de eso la iglesia va a ser sacada para que luego venga el juicio, porque Dios no es injusto para dejarnos a nosotros aquí. Él nos sacará primero. Vemos que lo hizo con Lot en la ciudad de Sodoma y Gomorra, vemos que lo hizo con Noé, vemos que Dios siempre ha procedido de manera justa cuando las plagas al pueblo de Israel en Egipto. ¿Cómo hizo Dios? Pues mandó las plagas solamente para los egipcios, pero los hebreos no recibieron ninguna de las plagas. Entonces hay razones más que suficientes para nosotros creer que el rapto se produce antes de la gran tribulación. En el versículo 15 de Mateo 24, donde estamos leyendo, vamos a leer del 15 al 31 y ahí vamos a ver que viene juicio sobre la tierra, pero para cuando esto venga ya la iglesia estará fuera de la tierra. Dice así, verso 15, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entre paréntesis, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, no tribulación, sino gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y habrá grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo,
Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, como dije, nosotros creemos que cuando estas cosas que acontecen en los versículos 15 al 31 de Mateo 24, cuando estas cosas comiencen a acontecer, ya la iglesia ha salido de la tierra, ya la iglesia ya no está en la tierra. ¿Quiénes entonces son los que van a estar aquí en la tierra cuando se manifieste la gran tribulación? Pues estarán los que no son cristianos y también estarán aquellos cristianos que por estar viviendo una vida de pecado, por estar viviendo una vida licenciosa, un cristianismo frío, tibio, mundano, se quedaron cuando se produjo el rapto. Muchísimos creyentes se quedarán aquí en la tierra cuando se produzca el rapto, el arrebatamiento. Y a esos va dirigido lo que acabamos de leer en los versículos 31, en los versículos, como dije, 15 al 31. Así que para los que se quedaron, ahí les queda la gran tribulación de que habló el profeta Daniel. El profeta Daniel es otro de los profetas que hablan muy claro acerca de la venida del Señor Jesucristo, de la gran tribulación, de que el anticristo querrá sentarse, cuando ya esté manifestado el anticristo, querrá sentarse en el templo, porque el templo, como hemos dicho, todavía no ha sido construido, solo queda un muro como un vestigio de lo que fuera el antiguo templo, pero se supone que el templo de Salomón va a ser reconstruido, se va a edificar de nuevo en aquel lugar. Y el anticristo, cuando ya esté en la época de la gran tribulación, él querrá sentarse en el templo como si fuera Dios y que lo adoren. Y bueno, pues lo que viene en la gran tribulación es espantoso y, como digo, los que estarán aquí en la tierra son los que no son creyentes y los creyentes que se quedaron cuando sucedió el rapto, que se quedaron porque estaban en pecado, estaban viviendo una vida mundana, se creían que Jesucristo iba a tardar mucho tiempo y resulta que vino y los sorprendió. Por eso es que dije al principio de la prédica que nosotros no debemos ser sorprendidos, que nosotros tenemos que estar preparados para que cuando Cristo venga volemos al encuentro del Señor. No sería de recibo que los cristianos verdaderos no estuvieran preparados. Hay muchos que se llaman cristianos que andan por ahí viviendo licenciosamente, viviendo en pecado. Esos se quedarán y son más los que se quedan que los que van a volar con el Señor, porque vivir en santidad y entrar por la puerta estrecha y por el camino angosto, no todo el mundo lo hace. Hay muchísimas iglesias evangélicas que viven ya como si fueran mundanos, igualito que los mundanos. No tienen reparo, no tienen pudor, no tienen respeto por nada. Ya usted ve un mundano y lo compara con algunos evangélicos y son iguales. Antiguamente los evangélicos se diferenciaban de los mundanos en todo, en la manera de hablar, en la manera de vestir, en todo se diferenciaban. Pero ya hoy en día ves cristianos evangélicos y son igualitos que los mundanos. Entonces, esos que se quedan, esos millones y millones de creyentes que se quedaron porque estaban viviendo en pecado, aunque eran religiosos y creían en Dios y creían en Jesucristo, esos millones de creyentes que se quedaron cuando sucedió el rapto, a esos es a los que se les dirige los versículos 15 al 31 de Mateo 24, como acabo de decir. Y esos tendrán que morir a manos del anticristo. Esos tendrán que morir como mártires si quieren ser salvos. Sin perder Mateo 24, vengan al libro de Apocalipsis capítulo 20 y versículo 4. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 20 versículo 4. Ahí están los que se quedaron, que serán mártires. Dice Apocalipsis 24. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar,
Y vi, mira lo que dice, vi las almas de ¿quién dice? De los decapitados, de los que le cortaron la cabeza. ¿Y por qué le cortaron la cabeza? Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Claro, cuando la bestia, el anticristo, viene a ponerles el sello o les ordena que adoren la bestia, la imagen, ellos dicen, no, nosotros somos creyentes, nosotros no hacemos eso. Bueno, pues entonces el juicio es que serán decapitados, se les cortará la cabeza. Se niegan a adorar la bestia, se niegan a adorar al anticristo, se niegan a recibir la marca. No recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Todos sabemos a qué marca se refiere, ¿verdad? Al 666. No la recibieron en sus marcas, ni en su frente, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es decir, Juan, en esa visión apocalíptica, ve en el cielo una multitud de personas. ¿Y estos quiénes son? Dice, esos son los que han salido de la gran tribulación. Esos son los que fueron decapitados, los que murieron como mártires. Entonces, en la gran tribulación habrá una tremenda cosecha de almas y serán mártires. Fíjate qué cosa más espantosa. La mayoría de la gente de la iglesia, pudiendo vivir en santidad para ser arrebatados cuando venga Cristo, se quedan en la tierra y sí, una parte de la iglesia es arrebatada, pero la otra se queda y sobre esa otra que se queda va a venir la gran tribulación y tendrán que morir como mártires para ser salvados. Entonces, como les dije, del versículo 15 al 31, eso es para los que se quedaron en la tierra después que sucedió el rapto. Ojalá que ninguno de nosotros se quede aquí para esa época. Capítulo 24, versículo 32, dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La naturaleza, la higuera y otros árboles del campo nos dan ejemplos muy claros y nos advierten de la llegada de las estaciones del año. La naturaleza, los árboles nos indican cuándo es primavera, cuándo es verano, cuándo es otoño, cuándo es invierno. Los árboles nos hablan claro, la naturaleza nos habla claro. Israel también, que es el pueblo de Dios, es también un tipo de lo que es la higuera. Israel es como el reloj de Dios. Los acontecimientos proféticos que están sucediendo en Israel nos dicen que Cristo viene pronto. De la higuera aprender la parábola, de la higuera aprender la parábola, la enseñanza. Y nosotros estamos aprendiendo de los acontecimientos, de las profecías que están sucediendo. Versículo 33 dice, así también vosotros cuando veáis estas cosas. ¿Qué cosas? Pues todo lo que venimos hablando, todas las profecías de las que venimos hablando en el capítulo 24. Sabed, dice, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Está cerca a las puertas. Ya todo está cumplido. El Señor está a las puertas. En cualquier momento aparece la señal. En cualquier momento aparece nuestro Señor Jesucristo. Y será en un abrir y cerrar de ojos. No da tiempo ni de decir, ¡ay! Ya desapareció la iglesia. En una milésima de segundo desaparecerá la iglesia de la tierra. Verso 34 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esta generación, es decir, la generación nuestra, la generación que está presenciando no los principios de dolores, no los principios de dolores que presenciaron en el siglo pasado nuestros padres y nuestros abuelos con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Nuestros padres y nuestros abuelos presenciaron, como digo, en el siglo XX, siglo pasado, ellos presenciaron los dolores de parto. Ellos presenciaron, pero la generación de nuestros padres y de abuelos presenciaron, como dije, los dolores de parto. Pero nuestra generación seguramente presenciará
el rapto, es decir, el arrebatamiento. Eso es que nosotros presenciaremos el parto, ¿verdad? El parto, los dolores de parto. Nuestros padres y nuestros abuelos en el siglo pasado han venido por un siglo largo presenciando los dolores de parto. Pues nosotros vamos a presenciar el parto, hablando figuradamente. El parto es el rapto, cuando el Señor viene y se lleva a la iglesia. Versos 34, 35 y 36 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo ¿quién lo sabe? Mi Padre. Mire, hermano, el día, el año exacto, la hora exacta, nadie lo sabe. El día, el mes, el año, la semana, nadie lo sabe, solamente lo sabe de Dios. Pero la generación o el tiempo aproximado sí que lo sabemos. Y según todas las evidencias, las señales proféticas bíblicas citadas por los mejores exégetas bíblicos y por los mejores teólogos, ya tenemos a Cristo a las puertas llamando. En cualquier momento suena la trompeta y la iglesia se va de la tierra. El versículo 37 al 39 dice: más como en los días de ¿quién dice? De Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también, ¿qué cosa? La venida del Hijo del Hombre. Así que esta es otra señal más. Ya hay bastante, pero esta es otra más. Todo el mundo distraído con sus quehaceres, con sus trabajos, con sus cosas habituales. Noé estuvo muchos años construyendo el arca como un testimonio y predicando que iba a venir un diluvio, pero nadie le creía. Y vino el diluvio y se los llevó a todos. Igual está pasando hoy en día. Estamos predicando, Cristo viene, y la gente, sí, seguramente, pero todavía no, más adelante. Todavía estamos, dicen, en los dolores de parto. No, de los dolores de parto ya llevamos más de un siglo con los dolores de parto. El parto se va a producir de un momento a otro. El versículo 40 al 44 dice la palabra: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro, ¿qué? Dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Así que aquí se nos presenta un cuadro exacto de lo que es el rapto. Dos personas en el campo, uno se va y el otro se queda. Es decir, el cristiano auténtico se va con el Señor y el inconverso o el cristiano mundano, ese se quedará aquí en la tierra para recibir al anticristo. Y lo mismo con las mujeres, ¿verdad? Dos mujeres moliendo en un molino, una se va y la otra se queda. Esto representa a todos los habitantes de la tierra. El creyente se va y el impío o el cristiano mundano se queda. Entonces el mensaje es: estad preparados, tenemos que estar preparados, hermanos. Verso 45 dice, del 45 al 47 dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Aquí habla del siervo fiel y prudente. El siervo fiel y prudente que hace su trabajo, que cumple su función. Este será bienaventurado, será salvo, tendrá recompensa eterna en el reino de los cielos. Este siervo fiel y prudente es muy trabajador, es muy cumplidor, es muy responsable.
es constante, haciendo su trabajo, velando, orando, cumpliendo con Dios, un día sí y otro también. Este siervo fiel y prudente no es un holgazán, un distraído, no, es una persona responsable. Así tiene que ser el cristiano. Y así tenemos que vivir nosotros como el siervo fiel y prudente. No se deje distraer por las circunstancias sociales, económicas, familiares, políticas de la vida. No se deje distraer. Concéntrese y esté en espera de la venida del Señor Jesucristo como el siervo fiel y prudente. Amén. Y termino ya citando los versículos 48 al 51, donde habla del otro siervo, del que es infiel, del que es imprudente. El versículo 48 dice: pero si aquel siervo malo, en los versículos anteriores hablamos del siervo fiel, pero ahora está hablando del siervo malo. Dice: si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será, ¿qué cosa? El lloro y el crujir de dientes en el infierno. El siervo malo cree que el Señor tarda en venir y por eso se dedica a hacer tonterías, como hay muchos hoy en día que son creyentes, pero son malos creyentes y se dedican a pasarlo bien, a vivir la vida que son 3 días como los impíos. Se dedican a hacer tonterías, a malgastar su precioso tiempo en vanidades que no aprovechan para nada, en deportes y en actividades que dice uno: pero bueno, ¿y esto de qué va? El siervo malo trata mal también a sus consiervos y se dedica a vivir la buena vida, a comer, a beber con los borrachos, a pasarlo bien, fiesta, fiesta, fiesta. No quiere sino fiesta. El castigo para el siervo malo es espantoso en el infierno. Ya lo compartimos el otro día, cuando hablé acerca de que cuando el Señor se siente en su trono, hará 2 grupos. El grupo de la derecha, las ovejas. El grupo de la izquierda, los cabritos. Al grupo de la derecha le dirá: venid benditos de mi Padre, heredad del reino de los cielos preparado para vosotros, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me visitaste, me acogiste, etcétera, etcétera. Y estos, los de la derecha, las ovejas, dirán: Señor, ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo lo hiciste con esos más pequeños? Conmigo lo hiciste. Irán estos al descanso, a la gloria, y porque son los justos. Y luego los de la izquierda, ¿a dónde irán los de la izquierda? Al infierno, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Pero por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí vemos la importancia de las buenas obras. Tenemos que hacer buenas obras, tenemos que ser generosos, tenemos que ser siervos fieles, siervos prudentes, como dice la palabra en esos versículos que hemos leído. No el siervo imprudente. El siervo imprudente, el siervo infiel, se dedica solamente a pasarlo bien, a gastar todo su dinero en sus propios placeres, en sus propios caprichos y en sus propios gustos. Pero el siervo fiel y prudente no piensa tanto en sí mismo, sino piensa en los demás. Yo quiero ayudar, yo quiero bendecir, yo quiero echar una mano. El siervo infiel, ese solamente piensa en sí mismo. Yo quiero emborracharme, yo quiero comer, yo quiero beber, yo quiero mi moto, yo quiero mi casa, yo quiero esto, yo quiero que todo es mío, 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 ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿estás preparados? ¿Estás preparado? Ese es el mensaje de Mateo 24, 1 al 51. Y vamos nosotros a inclinar el rostro y preguntarle al Señor si realmente estamos preparados. Dios sabe.